Le damos seguimiento al caso que está representado por la defensa pública y el abogado Emmanuel Mota Concepción, quien es el defensor de Rafael Vázquez, mejor conocido como el mudo que habló. ¿Es el hijo suyo que usted tiene ahí en esa foto? Sí, ese es él. Ok. ¿Usted ha llorado mucho? Muchísimo, yo sí he llorado muchísimo. Sola, yo sola, allá en mi casa, nada más. Nada más tengo dos hijos, ese mudo y otro. ¿Y ellos no le han dado nietos? No, sí, el otro tiene. Pero el mudo no. No, el mudo no. Por su estado de salud. Y su papá se murió hace 5 años y soy yo que estoy sola con él ahí, luchando con él. Me dicen que a usted le dan mucha queja porque al él tener situación de salud es un problema para los presos aquí con los presos, convivir en la preventiva, ¿es verdad? Es verdad. Ok. Está en la preventiva del Palacio de Justicia de San Pedro. El nombre suyo, señora. Luz María Morla, María Morla. El nombre del mudo. Rafael Vázquez. Haga su llamado, usted vino a la prensa a hacer un llamado. Yo le hago un llamado a la señora Miriam Germán, al presidente, que tengo un hijo sordo, mudo, que me lo tiene preso y no me lo sueltan, no me lo quieren soltar. Les pido. Usted me habla que a él lo citaron. A él lo citaron, pero no supe, yo no supe. Ok. ¿A qué se dedica él? A limpiar vidrio. Limpiar cristales. El estado de salud mental de la parte de este mundo. No muy bueno. La mentalidad no es muy buena. ¿Usted quiere que lo pongan en libertad? Yo creo que lo pongan en libertad. Si hay ya que están abusando de las autoridades. Están abusando mucho. Él no ha matado a nadie. No, él no ha matado a nadie. No ha herido a nadie. Ahora es la primera vez que lo agarraron. Usted me dijo como que la cita fue ilegal porque al él ser mudo lo citó. Sí, fue legal, sí, porque él sabe leer y escribir. Él no sabe leer ni escribir, no sabe nada de eso. ¿Y el alguacil que lo citó es un alguacil normal o fue un alguacil que sabe que sabe de leyes, el alguacil sabe. Okay. ¿El nombre suyo me dijo? Luz María Morla. Entonces usted hace un llamado a Miriam Germán y al presidente. A Miriam Germán y al presidente, sí, que me lo liberen. ¿Dónde lo tienen al detenido? Que me lo tienen detenido. ¿Dónde lo tienen al detenido? Ahí en la preventiva, estaban pasando. ¿En la preventiva? ¿Con los otros presos normales? Sí, con los otros presos, vienen del suelo, van pasando. Está más delgado ahora, yo lo veo más mal. Yo cada vez que voy, mire. Entonces, el pueblo de San Pedro reconoce que eres mudo y que tiene problemas de salud. Sí, ellos lo saben. Ya, muchas gracias. Encontrándose en libertad, siendo una persona vulnerable, en estado de vulnerabilidad, declarado por las 100 reglas de Brasilia, que es un sordo mudo, una persona con discapacidad mental inclusive, y además de eso sabemos que tenemos nuestro derecho procesal penal está constitucionalizado y la Constitución del Estado debe proteger a la persona en estado de vulnerabilidad. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que siendo un sordo mudo, entonces, ¿cómo es que un alguacil procede a citarlo personalmente a él sin un intérprete judicial? Debe haber por lo menos un tutor para que se le entregue esa cita y que se le indique las razones. Amén de que en lenguaje de señas él también establece que nunca se le citó. Sin embargo, lo declaran en rebeldía. ¿La fiscalía qué pidió? Porque según informaciones, la fiscalía no pidió que lo declararan en rebeldía. ¿Quién dio la rebeldía? La fiscalía no estuvo de acuerdo en que se declare en rebeldía, esa parte no la solicitó. Okay. Y su defensa técnica, obviamente, solicitó se deje sin efecto la rebeldía y que se mantenga en libertad por esa violación al debido proceso de ley en contra de esa persona en estado de vulnerabilidad. Pero aún así el tribunal le dio la rebeldía y ordenó el arresto y él se encuentra privado de libertad en la cuartel de la preventiva en violación a esos derechos. Se dice que hay varias personas que ya fueron condenadas por ese hecho, entre ellos a Ángela Álvarez, entre otros,
que estuvieron directamente ligados. La participación del mudo, según explican, y me gustaría que usted me aclare, fue que supuestamente lo utilizaron para hacer un hoyo y después las víctimas lo utilizaron para que le diga dónde fue y ambas partes él participó. ¿Cómo ha visto usted esa vulnerabilidad en el sentido de ambas partes? Mira, hay una autoría, autores que todavía se dice que son autores, pero se presumen aún inocentes porque siguen siendo preventivos. Esas decisiones ya fueron recurridas, aunque fueron condenados. La participación de ellos ya está parte de lo que se dice del mudo. El mudo es una persona que lo que tenemos como defensa técnica es que nada tiene que ver con ese proceso. Se dice que se utilizó supuestamente para hacer un hoyo, pero él no tiene nada que ver como autor material. Y que habían unos mensajes en su celular y eso. Pero el mudo es familia de alguno de ellos, de alguna de las partes. Se dice que sí, que es familia, primo de una de las partes. Bueno, entonces muchas gracias, Richard, por acceder. ¿Qué espera usted de las autoridades en los próximos días, ya que este caso se ventilará? Lo que esperamos es que, como va a ser recurrida la decisión de la rebeldía, de que sea debidamente anulada y revocada, porque se vulneró el debido proceso de ley y el derecho constitucional contra esa persona en estado de vulnerabilidad. Se dice que el mudo vive trabajando en los 4 caminos limpiando cristales, que tan pronto sale de la preventiva coge a limpiar cristales. ¿Usted podría confirmar eso? Pero claro, es un lugar, una persona que tiene problemas. Esa decisión no se debió declarar en rebeldía sin que existiera un intérprete judicial. Él está ahí todo el tiempo, frente a MIR. Ahí es que él está siempre y en su hogar. Los abogados de las víctimas dicen que continuarán buscando una condena contra el mudo. ¿Qué mensaje le envía usted a la colega Boyer, ya que también es abogada y que está triste por el caso de su hijo, pero a la vez ya hay varios condenados? ¿Qué mensaje le envía usted ya como colega, como coordinador? No, nosotros sentimos mucho la pérdida porque se trata de su hijo. Es una parte humana que no descartamos, y además de eso, en cuanto a la acusación de que se trata, nosotros la defensa pública somos de medios, no de resultados. Ya una parte que los jueces van a ponderar y que van a deliberar el proceso de acuerdo al caso en concreto. Ya esa parte no tiene que ver con nosotros. ¿Su nombre completo? Richard Vázquez Fernández. Muchas gracias. Vamos a hablar con el togado para que nos dé los detalles del avance de este caso. Emanuel Mota Concepción, defensor público de la jurisdicción de San Pedro de Macorís. Asistimos en su medio de defensa a Rafael Vázquez Morla. Rafael Vázquez Morla es una persona sordomuda y con problemas cognitivos. Sí. Es una persona que no es normal, no está en todas sus capacidades mentales ni físicas. Entonces, él tiene un proceso al cual él estaba en libertad, él siempre venía a su proceso, su madre lo traía cada vez que le informaban. Sin embargo, en el mes de junio él no se enteró de una audiencia porque no vio al alguacil. El alguacil no vio a su mamá, no le pudo decir y él no pudo venir. Ese día el Ministerio Público no pidió rebeldía. El fiscal Pedro Adael García explicaba que todo el mundo en San Pedro conocía al mudo. Es una persona sordomudo, tiene problemas, pero que siempre está limpiando cristales de vehículos en el semáforo de los 4 caminos, que ahí lo podían encontrar. A lo que hicieron acopio los abogados querellantes y víctimas se adhirieron a esa solicitud y solo solicitaron que se le volviera a citar. Sin embargo, los jueces del tribunal colegiado le ordenaron rebeldía sin nadie pedírsela, lo cual es contrario a la ley penal. El artículo 100 de la ley penal establece que solo el Ministerio Público y los abogados querellantes pueden solicitar la rebeldía. Sin embargo, solicitaron rebeldía, ya luego en el mes de agosto lo arrestan y la fiscal Estela solicitó que se le variara la medida y los jueces variaron la medida y él está preso aquí en esta preventiva de San Pedro de Macorís. Refrescando la memoria, ese caso es sobre la muerte del hijo de la abogada Boyer y Álvarez
Ángela Álvarez y otros ya han obtenido sentencia 20 y 30. Sí, un proceso que inició en marzo del 2018 y hace poco tiempo fueron condenadas las personas las demás personas que estaban procesando por encontrarlos responsables de ese hecho, condenados a sanciones hasta de 30 años. Sin embargo, la particularidad de este caso es que ese sordomudo en su condición especial, como le decían en el proceso el mudo que habló, fue quien pudo dirigir a las autoridades para que se pudiera hacer justicia, se pudiera resolver ese caso, y aún así en el día de hoy no le están teniendo ninguna consideración a una persona en las condiciones de él. Algunos presos dicen que han tenido que darle asistencia porque a veces se convierte en un problema, pero ellos lo han visto a la medida de una víctima. ¿Hay algún papel que aparte de ser mudo pueda identificar que tiene otras condiciones? Porque la mamá dice que ese muchacho siempre ha vivido allá como un muchacho. Es una persona vulnerable. Antes de él detenerlo, su mamá lo llevó al hospital Dr. Antonio Musa, el hospital regional. Lo refirieron a hacerle unas evaluaciones físicas y hacerle unas evaluaciones psiquiátricas. Pero entonces a pocos días lo arrestan y no se ha podido realizar esas evaluaciones. Le solicitamos a la Fiscalía de San Pedro de Macorís por escrito para que lo manden a evaluar psiquiátricamente y físicamente también. La participación, por lo cual el mudo tuvo que ser la persona que habló, me dicen que fue a Ramón Santana un conuco, que hizo un hoyo, pero que también dio las declaraciones. ¿Cuál fue su participación, la imputación que se le hace a él? Lo que le imputaba o le presentaba el Ministerio Público a él es que a él le encontraron un celular. Ese celular, cuando lo analizan, el área tecnológica buscando, pertenecía a la señora que estaba detenida. Entonces cuando ellos empiezan a indagar, dicen que es prima de él, que ese celular se lo dio ella, que era su prima, que ella lo llevó a un lugar y le dio ese celular, le quitó el de él y le dio ese. Que él pudo ver alguna cosa, pero no que él tuvo una participación en la muerte de esa persona, porque no la tuvo. Dicen en las redes sociales, en la calle, que él lo usaron, quizás como persona vulnerable, como para que hiciera un hoyo y fuera al conuco, pero que también lo usaron para que fuera, identificara el lugar donde estaba el cadáver, porque nadie sabía. Exactamente. Gracias a la intervención que él hizo en su condición de vulnerable, pudieron dar con el lugar donde se encontraba el cadáver del occiso, y ciertamente lo que se nota es que él lo utilizaron por esa misma condición de vulnerabilidad, entendiendo que era una persona que no iba a hablar, que no iba a poder hacer nada, lo utilizaron, pero sin embargo él pudo identificar el lugar donde se encontraba esa persona. ¿Cuántas personas han sido condenadas ya por ese hecho? 4 personas. ¿A qué tiempo? Como no, yo represento a Rafael, sí, me mantuve al margen, pero tengo entendido que hay personas entre 30 y 20 años condenados a prisión. La próxima decisión, ¿qué usted hará en los próximos días para buscar la libertad del mudo? Estamos recurriendo a esas decisiones que lo ponen en prisión nueva vez, ya que es una persona que siempre ha estado, su madre siempre lo ha traído a todas las audiencias y no tiene ninguna intención de distraerse de ese proceso. ¿Es el hijo suyo que usted tiene ahí en esa foto? Sí, ese es él. Ok. ¿Usted ha llorado mucho? Muchísimo, yo sí he llorado muchísimo. Yo sola, allá en mi casa, nada más. Además tengo dos hijos, ese mudo y otro. ¿Y ellos no le han dado nietos? No, sí, el otro tiene... Pero el mudo no. No, el mudo no. Por su estado de salud. Y su papá se murió hace 5 años y soy yo que estoy sola con él ahí, luchando con él. Me dicen que a usted le dan mucha queja porque al él tener situación de salud es un problema para los presos aquí, con los presos, convivir en la preventiva, ¿es verdad? Es verdad. Ok. Está en la preventiva del Sí, Palacio de preventiva, Justicia de San Pedro. Sí, de San Pedro. De Macorís, Sultana del Este, reportó Abel Quesada.